Pero muchachos, continuamos entonces con el tercer y último video que tiene que ver con esta primera parte de lo que es el agua. Entonces vamos a hablar un poco sobre ya la relación que tiene el agua y la vida humana, ¿sí? Nosotros como especie. Entonces aquí se ve representado un poco pues por un lado la percepción de nosotros sobre el agua y las implicaciones que tiene el agua en nuestro desarrollo, que ya hemos pues mencionado un poco eso. Entonces dice otro aspecto que define qué es el agua. Se encuentran diferentes funciones que pues el agua ejerce. Todas ellas son vitales para la salud del planeta y de los diferentes ecosistemas que lo componen, ¿sí? Ya hemos hablado pues que el agua es necesaria para la mayoría de organismos que viven en este planeta. Entonces, sean acuáticos o no, como ya lo vimos en su momento. De pronto nos centramos mucho y pensamos mucho en los ecosistemas terrestres porque son los que más cerca tenemos, sobre los que más influencia tenemos, o influencia directa, ¿sí? Pero no pensamos mucho en los ecosistemas acuáticos. Primero, en los de ríos de agua dulce, y segundo, en el gran ecosistema marino, la gran cantidad de especies que hay en el vasto océano a grandes profundidades, que incluso especies que no conocemos, a las profundidades a las cuales no logramos llegar, ¿sí? Entonces, todas las acciones que nosotros tenemos sobre el recurso, toda la contaminación que llevamos al océano, digámoslo así, repercuten en todas esas especies que ni siquiera conocemos. O sea, estamos afectando especies que nunca hemos visto por el estilo de vida que actualmente tenemos. Dice aquí, entonces, pero también aporta numerosos beneficios para la salud del ser humano. Entonces, en términos de la salud del ser humano, un poco de lo que habíamos mencionado, pero pues aquí un poco más de detalle. Tenemos transporte de nutrientes hasta la célula para la producción de energía, y es el medio en el que se disuelven los líquidos corporales. Entonces, ya habíamos dicho que el cuerpo humano está alrededor del 70% de agua, ¿sí? Esa agua cumple múltiples funciones. La más básica, digamos, de ellas es sustento y transporte. Entonces, el transporte de elementos, nutrientes y demás en el cuerpo son llevados por agua. Es decir, disoluciones, ¿cierto? Pero estas disoluciones están en agua, ¿sí? Todos los líquidos corporales están disueltos en agua. Listo. Facilita la eliminación de toxinas y el exceso de nutrientes por la orina. Entonces, digamos que otra manera de utilizar el agua, y por eso hay que reponer constantemente, es cómo elimino toxinas. Entonces, el cuerpo tiene unas funciones. Nosotros ingerimos alimentos, nutrientes en forma de alimentos, que el cuerpo descompone, los lleva a las células, y las células generan unos residuos del consumo de esos nutrientes. Esos residuos son llevados a ciertos órganos que los filtran y los expulsan o sacan del cuerpo. ¿Y cómo los expulsan? ¿Cómo los transportan? Mediante el agua. Entonces, la orina, pues su componente es agua, y todos esos toxinas o excesos de nutrientes que ya el cuerpo no puede utilizar o descomponer. Entonces, debo sacarlos del organismo. Entonces, constantemente estamos perdiendo agua del cuerpo por la orina y por la sudoración. Entonces, por eso constantemente debemos estarnos hidratando, debemos estar compensando la pérdida de agua que tengo en el cuerpo. Listo, sigamos por acá. ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, entonces
Una buena hidratación preserva la elasticidad, suavidad y tono de la piel. Miren, la piel es la principal barrera entre las condiciones adversas del medio ambiente y el interior de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, de alguna manera tenemos que tener sana la piel. Una piel reseca puede permitir el ingreso de patógenos al torrente sanguíneo. Unos poros mal cuidados pueden permitir el traslado de ciertos elementos contaminantes. Entonces, para preservar la piel yo debo estar adecuadamente hidratado. Si no tengo una buena hidratación, fácilmente puedo empezar a enfermarme. Listo, regula la temperatura corporal. Entonces recuerden, eso sí es básico, lo hemos hablado, y es que el cuerpo libera agua y pues acompañado de esa agua vienen unas sales que se depositan sobre la piel. Cuando humedecemos nuestra piel y el aire, el viento pega, evapora el agua y esa evaporación sobre la piel crea un efecto regulatorio de temperatura. Entonces nos refresca la piel, digámoslo así, gracias a la expulsión de esa agua por los poros. Mantiene hidratado el cerebro, entonces es necesario tener agua para llevar al cerebro, ¿sí? Eso garantiza la hidratación del mismo. Mantenerlo hidratado es muy importante. Ayuda a la normalización de la tensión arterial, pues esto ya tiene que ver con las funciones corporales como tal, pero el adecuado equilibrio de agua en el cuerpo garantiza este funcionamiento, especialmente pues en la parte arterial. Produce las reacciones de hidrólisis en la digestión. Entonces, la hidrólisis, digamos que es la descomposición de la molécula de agua. Entonces, esta agua, o sea, el agua que llevamos a nuestro estómago facilita la hidrólisis. Esa hidrólisis descompone los alimentos y el agua como tal para poder ser absorbida en la parte digestiva, ¿sí? Entonces también es de suma importancia. Favorece la hidrólisis y esa hidrólisis a su vez favorece toda la parte de la digestión. Funciona como sostén, lubricante y amortiguador en las articulaciones. Entonces, ustedes saben que nosotros tenemos pues un esqueleto y pues el esqueleto no es completamente rígido todo. Hay unas partes en las que se dan las flexiones, las articulaciones. Entonces las articulaciones, digamos que la articulación más grande y que recibe mayor impacto en el cuerpo son las rodillas, porque reciben todo el peso del cuerpo constantemente cuando caminamos, cuando corremos. Entonces la fricción que se genera en los huesos es dañina, o sea, cuando la gente mayor se queja de dolores en las rodillas y demás, es porque no tiene una adecuada cantidad de agua en esas partes donde debe haber lubricación para mantener el movimiento de la articulación, ¿sí? Entonces, en gente mayor es mucho más importante mantener una constante hidratación para garantizar este tipo de movilidad y poder mantener en el tiempo esta movilidad. Bueno, sigamos por acá. Listo, entonces, considerando el agua desde la cosmovisión humana, nosotros vemos el agua, bueno, dependiendo de la sociedad, ¿cierto? Y de la escala de la sociedad. Cuando vivimos en grandes ciudades tenemos una cosmovisión diferente a, por ejemplo, las tribus indígenas que viven en zonas secas. Para nosotros acceder al agua es tan simple como ir al baño, ir a la cocina y abrir una llave y tenemos el agua, ¿cierto? Para una tribu indígena que habita en una zona desértica, tener agua significa un gasto de energía
alto y un gasto de tiempo alto. Hay tribus que gastan medio día cada día solo en caminar kilómetros para extraer un poco de agua de un pozo para consumir. Entonces, con esas diferentes cosmovisiones, para nosotros en la ciudad es muy simple y a veces olvidamos lo complejo que puede ser obtener agua. Entonces, cuando notamos lo difícil que es no tener el chorrito de agua en la llave, cuando hay algún evento adverso que hace que el suministro de agua por parte de la empresa se suspenda, entonces listo, usted 1 hora se queda sin agua, 2 horas, ya mediodía ya empieza a hacerle falta porque hay que cocinar, hay que lavar los platos con los que desayunamos y para el almuerzo, hay que preparar el almuerzo, hay que lavar ropa tal vez. Entonces, en la medida que nuestra cotidianidad se afecta por esa ausencia del líquido, notamos la importancia que tiene, ¿sí? De resto, nos acostumbramos tanto a simplemente abrir la llave que no notamos lo importante que es poder tenerlo. Entonces, considerando el agua desde la cosmovisión humana, esta puede ser clasificada según el uso o sus características dependiendo de las necesidades de los humanos, de nosotros, ¿cierto? Entonces nosotros podemos clasificarlas. Nosotros podemos clasificar el agua, bien sea por el uso que le damos, bien sea por las necesidades que cubre, ¿sí? Entonces, dice aquí, si bien su definición es aplicable a cualquier forma en la que se pueda presentar, conviene aclarar que existen varios tipos de agua en función de sus características químicas, físicas o biológicas. Entonces yo puedo darle clasificaciones al agua según o basado en cualquier cosa. Entonces, les pongo un ejemplo. La Iglesia Católica. Entonces para la Iglesia Católica hay agua común y agua bendita, ¿sí? Para una empresa de servicios públicos hay agua cruda, agua potable y aguas residuales, ¿sí? Entonces, dependiendo de la visión que yo tenga, se le puede dar ciertas clasificaciones según las condiciones, ¿sí? Según la perspectiva. Entonces vamos a mirar aquí un poco sobre esas clasificaciones. Entonces miren, tenemos el agua potable. Entonces aquí hay unas definiciones generales que se le dan al agua, digamos que asociados ya un poco a lo que tiene que ver con el agua como un servicio público, ¿sí? Entonces ya empezamos a darle una connotación de recurso. En cuanto a recursos, yo debo clasificarla según sus características o condiciones físico-químicas, ¿sí? Entonces de ahí proviene esta clasificación que tenemos acá. Entonces miren, tenemos agua potable, aquella destinada para el consumo humano. Cuando yo hablo de agua potable, estoy hablando entonces de unas características muy específicas que debe tener el agua. Es decir, no puede estar contaminada de ningún elemento. No puede tener olor, no puede tener color, no puede tener sabor. No puede tener patógenos, que es lo que en últimas es lo que más afecta el agua. Es decir, si nosotros tomamos agua que aparentemente se ve bien, o sea, usted ve una quebrada en el bosque, hagamos pues la analogía, estamos en el bosque, vemos una quebrada, el curso de agua se ve cristalino, no huele a nada, no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color, ¿sí? Yo la consumo, pero resulta que en esa agua iba diluida patógenos de heces fecales de una cabaña que había más arriba, y entonces todos los residuos
las aguas residuales se vierten a esa quebrada. No se nota, ¿sí? Porque el volumen de agua que se vierte a la quebrada es muy pequeño. Entonces, en color, olor y demás no se nota, pero los patógenos están allí. Cuando yo ingiero esos patógenos, eso me genera enfermedad, diarreas y demás infecciones gastrointestinales. Entonces, para que el agua sea potable, debe estar ausente de todos esos elementos que pueden atentar contra la salud humana, ¿sí? Entonces, por eso dice allí, potable es aquella destinada para el consumo humano y tiene unas características por ley muy bien definidas. Listo, agua dulce. Entonces, se encuentra en la superficie terrestre de manera natural, así como en los ecosistemas subterráneos. Entonces, ¿cuál es el agua dulce? La que no es salada. Toda aquella que está en la superficie de la tierra y que pues no es salada, ¿sí? Entonces, el agua dulce abarca el agua potable, ¿sí? Entonces, dentro del agua dulce tenemos el agua potable, que es una partecita. Otro tipo, entonces tenemos el agua salada. Posee una concentración de sales minerales disueltas de cerca del 35%. Se encuentra en océanos y mares. Entonces, el agua salada es la del océano. No más. Agua salobre. Tiene más sales disueltas que la dulce, pero menos que la salada. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde se da el agua salobre? Pues donde hay una interacción entre el agua dulce y el agua salada, es decir, en puntos de llegada de ríos al mar, en ecosistemas muy específicos llamados manglares, ¿sí? Los manglares, digámoslo así, son ecosistemas adaptados a vivir en agua salobre y las especies que allí lo hacen también están adaptadas a esa condición, a vivir en agua salobre, que ni es salada ni es dulce, ¿sí? Eso le permite unas condiciones bastante interesantes y desarrolla un ecosistema muy particular. Listo, seguimos con el agua dura. Entonces, aquella que contiene un alto nivel de minerales disueltos. Básicamente, el agua dura se habla de ella en la industria de los productos de limpieza. Es muy común hablar de ella en esa zona. ¿Por qué? Porque resulta que con aguas duras es más difícil lograr la característica que tiene el jabón de generar espuma y limpiar, ¿sí? Esa alta carga de minerales no permite los enlaces que se dan entre la molécula de agua y la molécula de los jabones o detergentes. Entonces, cuando usted intenta lavarse las manos con un agua dura, usted se moja la mano, se enjabona y hay problema para poderse retirar el jabón después, porque el agua dura no le permite arrastrar esa capa jabonosa que el agua normal sí se lo permitiría. Entonces, a eso hace referencia el agua dura. Listo, pasemos por acá. Agua blanda, pues lo contrario de la dura, en ella se encuentra disuelta una mínima cantidad de sales y es el agua que normalmente llega a nuestras casas. Las aguas que son duras, con mucha carga de minerales, son aguas provenientes o de zonas de actividad volcánica o de cuencas que arrastran minerales pesados. Realmente no son muy comunes. Las aguas duras, un río puede tener en una época aguas blandas y en otra época aguas duras. Por ejemplo, en épocas de lluvias, que hay mucho arrastre de sedimentos y se disuelven muchas sales en la corriente, el agua tiende a volverse dura. Mientras que en condiciones de sequía, que no se arrastran esos sedimentos y se lavan, el agua puede volverse blanda. Sí, hay como una pequeña diferencia en cuanto a eso. Listo. Agua destilada. Aquí ya estamos hablando de un proceso, ¿sí? Cuando ha sido purificada o limpiada mediante destilación. Entonces, ¿qué hace la destilación? Retirar todas las sales y minerales que tiene el agua. O sea, uno podría decir que es un agua completamente pura.
En este caso, un agua que no conduce la electricidad porque no tiene partículas en su interior, ¿sí? Lograr la pureza total del agua es bastante complejo, ¿sí? En laboratorio se hacen destilaciones, pero esas destilaciones no son completamente efectivas, ¿sí? Se logra retirar un porcentaje muy alto de esas sales, pero no en su totalidad. Listo, otra definición es las aguas residuales. Las aguas residuales es cualquier tipo de agua cuya calidad está afectada negativamente por la influencia del ser humano. Entonces, básicamente, aguas en las que nosotros hacemos vertimientos del agua de la lavadora, del agua de la cocina, del agua del sanitario, del agua con que lavamos el carro, del agua lluvia, de la basura y demás que se arrastra en la ciudad, y eso va al río. Entonces, esos son aguas residuales que están contaminadas por algún elemento de nuestro quehacer diario. Ahora, las aguas negras son aguas específicamente contaminadas por heces o orina. Entonces, ahí ya estamos hablando de una contaminación muy específica que tiene que ver con heces u orina, que son los que generan, digamos así, un impacto más negativo en la condición de tratamiento del agua. O sea, las aguas negras son las más difíciles de tratar si yo quiero recuperar un agua. Las aguas residuales, por ejemplo, son más fáciles de recuperar, mientras las negras es más complicado porque la contaminación por patógenos es muy alta, ¿sí? Y las concentraciones son muy altas. Solo imaginen ustedes cómo está el río La Vieja, o cómo queda, ya de por sí viene mal, pero cómo queda después de que pasa por Cartago, donde sale todas las aguas residuales y aguas negras de Cartago y son depositadas en el río, ¿sí? Entonces, de entrada, la cuenca ya viene contaminada por las aguas residuales del Quindío o una fracción de Pereira, para seguirle echando. Entonces, ahí de los que trabajamos un poco con la calidad del agua, nos preguntamos cómo hace la gente para ir a hacer balsaje al río La Vieja, considerando que tiene una carga contaminante altísima, especialmente en patógenos. Yo les puedo garantizar que si uno hace un sondeo de las personas que han ido al balsaje y los que se tiran al agua, hay un alto porcentaje que desarrollan infecciones gastrointestinales por la ingesta, porque usted se tira al agua y habla, entonces gotas de esa agua entran a su boca, entran a su estómago, se depositan y se da la infección, ¿sí? Y he escuchado mucha gente que a mí me dio diarrea, a mí me dio vómito, por lo mismo, ¿sí? Bueno, tenemos por otro lado las aguas grises. Entonces dice, también conocidas como agua usada, es aquella que proviene del uso doméstico, ¿sí? Ahí quitando las aguas o la contaminación con patógenos, ¿sí? Aguas grises, entonces el agua que me sale de la lavadora, el agua que boto después de que lavé la trapeadora, el agua que salió después de que lavé los platos de la cocina, ¿sí? Esas son las aguas grises. Y por último, tenemos el agua cruda o bruta. No ha recibido ningún tratamiento y suele encontrarse en fuentes de reserva natural, ¿sí? Entonces, si hablamos de esa, podemos decir que el agua cruda o bruta es muy similar a hablar de agua dulce, ¿sí? Son aguas que no tienen un tratamiento y que se encuentran en la naturaleza superficial o subterráneamente. Listo. Cuando hacemos referencia a agua cruda, es ya un término más técnico de los sistemas o de las plantas potabilizadoras, que hacen referencia a un agua que no ha sido potabilizada, es decir, un agua que no es apta para el consumo humano. Básicamente es a lo que hace referencia este tipo de agua. Listo, entonces miremos por acá a este pequeño mapita.
Entonces aquí estamos hablando de la desinfección del agua potable. Eso es un poco redundante ese título. Tengo que cambiarlo realmente. Porque lo que yo hago es desinfectar el agua cruda, ¿cierto? ¿Para qué? Para volverla potable. Entonces aquí hay un poco, pues el mapa titula como problemas de escasez de agua potable y me muestra qué países tienen dificultades para acceder a agua de buena calidad. ¿Sí? Entonces, la coloración está asociada a los porcentajes que vemos en la margen izquierda, en la parte baja del mapa, hay vecinos de Colombia, ahí cerquita de Colombia. Entonces, miren, los países que están en un azul intenso son países que tienen más del 90% de acceso a agua de buena calidad. ¿Sí? Obviamente eso son cifras a nivel país. Miren que Colombia está todo azul. Pero si uno entrara a hacer este análisis solo a Colombia, encontraríamos partes del país donde se van a ver puntos naranjas. Y si existiera el rojo también existiría. Pequeños poblados a los cuales no llega agua potable. ¿Sí? Entonces, bueno, volvamos a la generalidad del planeta. Y es que más del 90% tienen acceso a agua de buena calidad. Entonces, miren todo lo que tiene que ver con pues, la Europa desarrollada, Estados Unidos, en Sudamérica pues tenemos Brasil, tenemos Ecuador, Colombia, y tenemos algunos países con ciertas dificultades en nuestro entorno. Para Venezuela no hay datos, ¿cierto? Y lo que tiene que ver un poco con Bolivia, con Perú, muestran algunas dificultades en el acceso al agua potable. De igual forma algunos países de Centroamérica, cercanos a Panamá. Y pues si ya miramos a África, pues ya África tiene una condición muy particular. Mire que dice que tiene menos del 50% del acceso a agua de buena calidad. Primero, de entrada, el tema es la dificultad del acceso al agua. Miren que nosotros aquí de buena o mala manera tenemos agua superficial rodando por todo lado. Si usted se monta en una carretera y arranca a recorrerla, usted cada 30 kilómetros, pues como por mal que le vaya, se encuentra un puente con una quebrada o un río. Sí, entonces tenemos una cantidad de agua superficial bastante buena, cosa que no es así en otros países. Por ejemplo, África tiene zonas con altas dificultades, zonas desérticas donde no hay agua, ¿sí? Entonces vemos un poco lo que muestra el mapa acerca de ese problema de acceso al agua potable en el mundo. Bueno, entonces, ¿dónde viven las personas con mayores carencias de agua potable? Según esto, en millones de personas, África del Sur, del Sahara, 330 millones de personas. O sea, mucho más que el total de la población de Estados Unidos. Asia del Sur, 222 millones. Asia del Este, 151 millones. Sureste Asiático, 83. América Latina y el Caribe, 38 millones. ¿Sí? Ya es un valor más pequeño. Asia del Oeste, 21 y otros 39 millones. Entonces, esto es para mostrar que realmente el acceso al agua en el planeta no está tan bien definido. Muchas de las personas todavía se abastecen de cuerpos de agua, todavía tienen que cargar recipientes para ir a colectar agua a una quebrada y llevarla hasta su vivienda. Los sistemas de abastecimiento, es decir, los sistemas de acueducto y alcantarillado, no están bien desarrollados en todo el planeta. En algunos casos, en el mejor de los casos hay acueducto, pero no alcantarillado. O sea, no hay cómo sacar esas aguas y las heces y en las aguas grises
de las viviendas, entonces todo corre por las calles o es depositado en la tierra, ¿sí? Entonces, un poco sobre esas dificultades que se presentan. Bueno, el agua de beber es uno de los principales transmisores de microorganismos causantes de enfermedades, principalmente bacterias, virus y protozoos intestinales. Entonces, como les decía ahorita, casi que nos tomamos la enfermedad. Entonces, un agua maltratada o un agua no tratada es altamente peligrosa para transmitir enfermedades. Entonces, si uno no tiene una certeza del agua que está viendo que corre por una quebrada y usted está muerto de la sed y no tiene certeza de dónde proviene esa agua, pues absténgase de tomarla, ¿sí? Miren, en teoría, todas las empresas de servicios públicos del país deben entregar agua potable a sus usuarios. ¿Qué significa eso? Que en teoría yo podría abrir la llave de mi casa, servirme agua en un vaso e ingerirla sin ningún riesgo de enfermedad, ¿sí? Entonces, ahí hay una ambigüedad, porque la empresa de servicios públicos, claro, entrega agua potable en su planta, pero ustedes saben cuántos kilómetros de recorrido hace el agua desde la planta hasta una casa. ¿Cómo debe pasar de tubo en tubo en tubo hasta llegar a la casa? Y la calidad de esos tubos por los cuales corre el agua a veces afecta la calidad de la misma. Entonces, por eso uno ve a las empresas de servicios públicos constantemente actualizando las redes de distribución para mejorar la calidad del agua. Y de pronto, quien lo haya notado alguna vez, hay unas torrecitas instaladas, distribuidas en la ciudad, donde se toma muestra de agua potable. Entonces, la empresa de servicios públicos distribuye unos puntos de monitoreo a los cuales va y toma muestra en ese punto y verifica que ahí el agua todavía sea potable, después de haber recorrido toda la red de distribución, ¿sí? Porque ellos deben entregar agua potable a la población. Entonces, desconozco la calidad del agua de Cartago, yo asumo que es de buena calidad, por ley deberían serlo. Por lo menos en Pereira yo toda la vida he tomado agua de la llave y pues no me he muerto todavía. Entonces, creo que no es una de las razones por las cuales me vaya a enfermar, ¿sí? Dice aquí, las grandes epidemias de la humanidad han prosperado por la contaminación del agua. Por referencia se conoce que se recomendaba hervir el agua desde 500 años antes de nuestra era. Entonces, es la manera más simple y rápida de desinfectar el agua, llevarla al punto de ebullición. Cuando yo logro llevar el agua al punto de ebullición, elimino la mayoría de bacterias, virus y protozoos intestinales que se pueden estar moviendo en esa agua. Entonces yo puedo ver el agua fea, sucia, con sabor, pero si la llevo a punto de ebullición, si la hago hervir, al menos todos los elementos vivos que pueden enfermarme ya están muertos. Bueno, la mayoría, un gran porcentaje, ¿sí? Entonces, la recomendación es, ejemplo, usted está acampando, hay un agua que usted la ve, es cristalina, no tiene olor, no tiene color, entonces la puede recoger, llévela a la ollita, póngala a hervir y después de que haya llegado a punto de ebullición, déjela enfriar y se la puede tomar con mucha mayor confianza. Esa es la manera más rápida y simple de desinfectar el agua, ¿sí? ¿Cómo la hacen los sistemas convencionales? Bueno, ya utilizan otros elementos, utilizan el ozono, el cloro, cualquier tipo de elemento que mate estos pequeños animalillos que se mueven en el agua, Entonces, importante entender que el agua es un transmisor de enfermedades
increíble, ¿sí? Entonces, miren lo beneficioso y necesario que es el agua, pero lo riesgoso que también puede ser utilizarla de mala manera. Bueno, sigamos por acá. Entonces seguimos con el tema de la desinfección del agua potable o la desinfección pues del agua como tal. Entonces, actualmente en los países desarrollados están prácticamente controlados los problemas que planteaban las aguas contaminadas, ¿sí? Actualmente. Entonces, si uno lee historia, si uno ve películas, que es lo más rápido y fácil, películas que se hayan dado en la era medieval o incluso pues no tan allá, uno ve que las calles eran contaminadas, en las aguas residuales, en los libros se mencionan mucho el nauseabundo olor de las calles cuando se hablaba de las grandes urbes hoy europeas, por ejemplo los ingleses que son tan cachacos y pinchados, pues en su tiempo tuvieron sus calles llenas de heces, animales muertos y un mal olor que era insoportable, no solo de las aguas residuales sino también de las personas. Entonces eso generaba una condición bastante compleja para controlar enfermedades, ¿sí? Entonces digamos que la implementación de los sistemas de acueducto y alcantarillado han favorecido el manejo de las aguas de una manera impresionante y reduce a su vez las enfermedades de transmisión por agua, ¿sí? Entonces esto favorece mucho ese desarrollo. Entonces dice aquí los procesos de filtración y desinfección del agua previamente al consumo humano se impulsaron en el siglo XX y se estima que son los causantes del 50% del aumento de la expectativa de vida de los países desarrollados en el siglo pasado. Miren eso, o sea, es duplicar la expectativa de vida solo por el hecho de lograr filtrar y desinfectar el agua. Básicamente la mitad de la gente que moría se moría por enfermedades que se transmitían por el agua, ¿sí? Entonces he aquí pues la importancia de el adecuado tratamiento de las aguas previamente al consumo. Ahora sigue un paso del que no hemos hablado y es el tratamiento de las aguas contaminadas. O sea, yo contamino unas aguas, debo tratar de reducir esa contaminación para alguna otra población que lo necesite aguas abajo. Y no hay mejor ejemplo que Cartago, ¿sí? Cartago, que ya lo hemos mencionado hasta el cansancio, se ubica aguas abajo del río Barragán, río Quindío, río Consota, todos cuerpos de agua que traen aguas residuales de diferentes ciudades y que a Cartago le toca hacer un gran esfuerzo para poder potabilizar esta agua, ¿sí? Entonces obviamente la empresa de Servicios Públicos de Cartago se va a gastar mucho más dinero potabilizando que lo que se gasta Armenia o lo que se gasta Pereira, porque las aguas que les llegan a ellos son de muchísima mejor calidad. Listo. Entonces, ojo, esta cita me pareció muy bacana y dice que la revista Life consideró la cloración y filtración del agua como probablemente el más importante progreso de la salud pública del milenio. O sea, es que lograr duplicar la expectativa de vida en la población no es una cosa simple. Bueno, gracias a eso es que tenemos el planeta sobrepoblado hoy, pero digamos que en términos del avance, del desarrollo, del logro que se dio aquí, es bastante importante, ¿sí? Logramos que se redujera la muerte de niños, de adultos por problemas gastrointestinales, en una época donde la salud tampoco es que fuera una cosa maravillosa. Entonces me parece interesante verlo de esta manera, ¿sí? Como el más importante progreso de la salud pública del milenio.
¿sí? El proceso de tratamiento, que pues aquí les dejé una imagencita como referencia, y es el proceso convencional que actualmente se da, en el cual tomamos el agua, suministramos unos insumos químicos que lo que me hacen es precipitar toda la contaminación o todas las partículas a una red. Entonces voy filtrando todo eso hasta que obtengo un agua clarificada, y lo último que hago es aplicar un elemento químico que me desinfecte el agua. O sea, porque en este proceso de decantación, floculación y sedimentación no mato nada, o sea, los patógenos siguen ahí flotando, pero al final, si yo le echo cloro o si aplico ozono al agua, se van a matar todos esos patógenos. Entonces, cuando ustedes estén en la casa y por alguna razón se les fue el agua, están haciendo algún arreglo, y cuando abren la llave después de que se fue el agua, ven que el agua les llega blanca, como si fuera leche, y como burbujitas, como si tuviera gas, ese es el mejor indicio que hay de que su agua llegó potable. ¿Qué es eso? Cloro residual. ¿Qué significa? Que le llegó cloro hasta la puerta de su casa, es decir, que eso ahí todavía está matando cualquier patógeno que esté allí. Entonces no digan, ay no, yo esto no me lo tomo porque mire cómo viene. No, nada, es tan simple como sirvas en su vaso, pónganlo en una mesita y esperen 5 o 10 minuticos y el cloro se va a vaporizar. En el momento en que entra en contacto con el aire, él se vaporiza, se va, se pierde, y ya el agua le queda a usted completamente potable. Listo, sigamos por acá. Entonces, dice, el acceso al agua potable se ha incrementado durante las últimas décadas en prácticamente todos los países. Sin embargo, estudios de la FAO estiman que 1 de los 5 países en vía de desarrollo tendrá problemas de escasez de agua antes del 2030. En esos países es vital, un menor gasto de agua en la agricultura, modernización de los sistemas de riego. Miren, entonces todo viene acompañado de cosas. Entonces, antes la gente se moría porque el agua estaba contaminada, ¿cierto? Entonces no había un crecimiento poblacional grande. Cuando se empezó a desinfectar y potabilizar el agua, entonces ya la gente no se moría, la población empezó a crecer, ¿sí? Y eso era bueno, eso es bueno, ¿cierto? Que la población no se muera por enfermedades. Ahora el problema es que la población creció tan bien y tanto que ya el agua no es suficiente para abastecer a toda esa nueva población. Entonces ahora el problema es que no alcanza el agua para tanta gente saludable que tenemos, ¿sí? Entonces ya el problema se transformó. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Cada vez tenemos que desarrollar sistemas que gasten menos agua. Entonces, nuestros abuelitos tenían un sanitario de un tanque como de 8 litros que usted vaciaba y eso se iba medio río en cada vaciada. Hoy en día vemos que los tanques ya son de 6, 5, 4 y hasta 3 litros para vaciar solo líquidos, ¿sí? Y asimismo todo tiene que ir modernizando. Los sistemas de riego que eran muy ineficientes hacían una aspersión muy ineficiente y se generaba escorrentía superficial. Ahora existen los riegos por goteo, que es una gotica puesta justo en la raíz de la planta para no desperdiciar. Y así muchas de otras cosas que cada vez tienen que ser más eficientes para reducir la cantidad de agua consumida. África ya tiene algunas de sus ciudades con agotamiento del recurso. Usted abre la llave de la casa y le llega el agua, y si usted deja la llave abierta todo el día le va a llegar agua. ¿Que le va a llegar una factura muy cara? Sí, pero el agua no se la cortan, ¿cierto? Mientras usted pague. África no, hay países africanos en los que ya usted le limitan la cantidad de agua por día. Entonces a usted le dicen, usted puede consumir 50 litros al día. O sea que su sistema
admite que entren 50 litros de agua. De ahí para adelante se corta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay agua, no hay de dónde abastecer tanta población. Entonces es eso, o que algunas de las personas tengan cero agua. Entonces lo que hacen es distribuir todo equitativamente para que puedan tener acceso casi todos al agua. Bueno, sigamos por acá. Entonces, algunas cifras para aterrorizarnos un poquito. Dice, la población mundial ha pasado de 2.630 millones en 1950 a 6.671 millones en el 2008. O sea, ha crecido más de, bueno, tal vez 3 veces la cantidad de personas en ese rango de 58 años. ¿Sí? Entonces, eso pone en aprietos, pues, a cualquier sistema de abastecimiento. Ese crecimiento casi que exponencial. Dice, en este periodo la población urbana ha pasado de 733 millones, o sea, la gente que vivía en las ciudades en 1950 eran 733 millones. Hoy en día, la gente que vive en la ciudad son 3.505 millones de personas. Aquí sí fue más de 3 veces, casi 4 veces, se cambió sumó en 4 veces la cantidad de la población que había en el 50 a lo que hay en el 2008, de la gente que vive en las ciudades. Entonces, cada vez nos concentramos más en las ciudades, concentrando cada vez más los problemas. ¿Sí? Digamos que es mejor estar dispersos, porque dispersos no hay un impacto tan directo ni tan profundo. Cuando hablo de dispersos es la gente que vive en el campo, pues la producción. No, ya todos estamos metidos en las ciudades. Dice, es en los asentamientos humanos donde se concentra el uso del agua no agrícola y donde se contraen la mayoría de las enfermedades relacionadas con el agua. ¿Sí? Porque claro, hay una concentración de personas consumiendo mucha agua y generando muchos residuos concentrados en un espacio muy pequeño. Y eso genera dificultades y enfermedades. Sigamos por acá. Actualmente se estima que alrededor de 1.000 millones de personas tienen un deficiente acceso al agua potable. Miren la cifra. 1.000 millones de personas tienen un deficiente acceso al agua potable. No tenemos que ir muy lejos, vayamos aquí a La Guajira. Ahí hay una configuración de varias cosas. Entonces hay una parte de abandono del Estado, hay una parte de una condición cultural de los guayú, de cómo es su cultura, que también afecta ese acceso al agua. Hay una condición geográfica y meteorológica. Entonces viven en una zona que es desértica, donde hay poca agua lluvia, y aparte de eso hay un abandono del Estado que no apoya en poder lograr llevar agua hasta ciertas zonas, y eso se configura en una dificultad para acceder al agua potable, ¿sí? Y ahí se suman esos miles de millones. Miren, de las zonas más lluviosas del mundo, y es donde menos acceso al agua potable hay, el Chocó. Entonces, el Chocó tiene ciertas dificultades de acceso al agua potable y es una de las zonas con mayor cantidad de agua lluvia, por lo tanto mayor escorrentía. Tienen ríos, quebradas y demás, pero no tienen un sistema de tratamiento de esa agua. La mayoría de personas no concentradas en ciudades, sino las personas del campo, toman el agua de cualquier quebrada, ¿sí? Entonces eso también genera ciertas enfermedades. Bueno, sigamos por acá. Ahora hablemos un poco de lo que tiene que ver con los usos
que le damos a esa agua, cómo utilizamos, cómo usamos el agua. Entonces dice aquí, se estima que aproximadamente el 70% del agua dulce se destina a la agricultura. Entonces, miren la cantidad de agua que utilizamos para producir alimentos. Ni siquiera el consumo humano, es decir, beber agua, es el valor de mayor demanda. El valor de mayor demanda lo representa la agricultura. Producir nuestra comida, producir la comida que toda la población mundial necesita, requiere del 70% del consumo total actual de agua. ¿Sí? Eso es importante porque es ahí donde tenemos que atacar el uso ineficiente del agua. Entonces, los sistemas de riego ineficientes, cultivos que no deberían estar en zonas que no tienen suficiente agua. Entonces, claro, algunos cultivos yo los pongo aquí no por la disponibilidad de agua que tengo, sino porque los suelos son muy fértiles y aquí voy a tener un rendimiento impresionante. Y el agua, no, ahí vemos de dónde la sacamos. Hay muchos ríos y sacamos del río y regamos, ¿sí? Eso no es lo que debería hacer. Yo debería buscar cultivos secanos en zonas que sean de baja precipitación. Entonces, si esta es una zona seca, busque un tipo de cultivo que produzca en condición seca, ¿sí? Pero la economía no dicta esa lógica. La economía dicta es lo que más rendimiento me deje. Que voy a dejar sin agua a una población más joven, no me interesa, es lo que más plata me deje a mí en la producción. Dice, el agua en la industria absorbe una media del 20%. ¿Sí? Entonces vea, entre la industria y la agricultura ya está el 90% del total del agua que se consume en el planeta. Industria absorbe una media del 20% del consumo mundial, empleándose en tareas de refrigeración, transporte y como disolvente en una gran variedad de procesos industriales. Entonces, el agua en la industria, digamos que en la agricultura, listo, se tragan el 70% del agua, pero ¿es para qué? Para echarla en el suelo, para que crezca la vegetación, ¿cierto? Entonces, el agua que me quede como excedente o escorrentía superficial va a volver al cuerpo de agua, tal vez arrastrando un poco de sedimentos y de abonos, ¿sí? Pero por ejemplo en la industria es utilizada como disolvente. Entonces, por ejemplo en la industria de las curtiembres, el lavado con ciertos químicos y metales pesados para curtir las pieles genera unos contaminantes impresionantes. No sé si a ustedes en su momento les mostré el video de Río Bogotá, como el río Bogotá cuando pasa por Bogotá ya está muerto. La cantidad de químicos y demás que la industria le tira al pobre río Bogotá, ¿sí? Entonces ese pequeño 20% del consumo se transforma en una cantidad de residuos que llegan a la corriente impresionantes, o sea, muy altos. Y el consumo doméstico absorbe el 10% restante. Entonces miren que estamos hablando del consumo doméstico completo. O sea, ahí en ese 10% hay una pequeña fracción que es lo que tomamos, que es lo que nos ingerimos. ¿Sí? Aquí incluye ese 10% lavar la ropa, lavar la loza, cocinar, bañarme, todo eso está en ese 10%. Entonces miren que realmente nosotros para labores cotidianas del hogar no consumimos tanta agua. Todo se consume en producción de alimentos y la industria. Listo, pasemos por acá. Entonces miren aquí un poco en cifras. Esta tabla, se me olvidó ponerle la fuente, esta tabla la saqué del Estudio Nacional del Agua, el más reciente, que creo que fue 2014 o 2018, bueno, no recuerdo, ese yo se los voy a compartir. Y eso es para Colombia. Entonces los sectores y cuánto demandan en la parte hídrica. Y miren la agricultura, lo agrícola, siempre encabezando, 16.000
66, que no le puse las unidades a esto creo que son millones de metros cúbicos. Miren energía, bueno, aquí solo vamos para que miremos la escala. Entonces, agricultura, energía, pecuario, piscícola, uso doméstico. Miren que aquí por lo menos el uso doméstico está por encima del industrial. La minería, hidrocarburos, servicios y construcción. Es como el nivel de demanda, y siempre la agricultura está por encima. Bueno, entonces, además de precisar los seres humanos el agua para su existencia, precisan del agua para su propio aseo y limpieza, que ya lo hemos mencionado. Se ha estimado que los humanos consumen directamente o indirectamente alrededor del 54% del agua dulce superficial disponible en el mundo. O sea, de la poquita agua dulce que hay, que es muy poquita según los porcentajes que veíamos al inicio, pues de ese poquito que queda disponible, nosotros consumimos alrededor del 50% de esa agua. ¿En qué? Pues en todo lo que ya hemos visto, ¿cierto? Industria, generación eléctrica, agricultura y todo lo que ya hemos mencionado en el transcurso de la presentación. Bueno, el consumo humano directo representa un porcentaje reducido del volumen de agua consumido a diario en el mundo, ya lo vimos. O sea, el 10% más o menos de todo lo que se consume solo es para consumir diariamente. Se estima que un habitante de un país desarrollado consume alrededor de 5 litros diarios en forma de alimentos y bebidas. Miren la fracción tan pequeña que es. O sea, solo 5 litros de agua al día necesito yo cuando ingiero alguna bebida, el jugo, o me tomo la sopa, o genero o cocino, ¿sí? Entonces, estas cifras se elevan dramáticamente cuando se considera el consumo total doméstico. Cuando en ese consumo metemos lo que tiene que ver, bueno, ya con lavar, con vaciar el sanitario, con bañarnos, ¿sí? Todos esos consumos adicionales, ahí sí se dispara. O sea, hagan esta relación. Yo necesito 5 litros de agua al día. Y una lavadora, para una sola lavadita, necesita más de 200 litros. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ya hacer la comparación. Para bañarme, no creo que exista un campeón que se bañe con menos de 20 litros, por más eficiente que sea. Entonces, yo ya bañándome me gasté 4 veces la cantidad de agua que necesito para sobrevivir consumiéndola, ¿sí? Entonces, hay una perspectiva muy diferente en cuanto a lo que tiene que ver con el consumo del agua. Bueno, por aquí tenemos una lista de lo que se consume una persona al día de agua, según la actividad. Entonces, miren, para lavar ropa, ojo, esto es de una persona. Sí, el promedio de habitantes el promedio de personas por vivienda para Colombia es de alrededor de 4.5. O sea que si ustedes quieren saber por casa, multipliquen esto por 4. ¿Sí? Entonces, lavar ropa entre 60 y 100 litros. Limpiar la casa entre 15 y 40 litros. Lavar una vajilla a mano 100 litros. Entonces miren aquí los beneficios de tener lavadora. Obviamente la lavadora gasta mucha agua, pero ¿cuánto gastaban nuestras mamás hace 30, 40 años que tenían que lavar a mano? Entonces es mucho más eficiente lavar con lavadora. Lo vemos aquí con el lavavajillas, vean. Limpiar la vajilla a máquina 18 a 50 litros, limpiar la vajilla a mano 100 litros. Cocinar de 6 a 8 litros, ducharse de entre 35 y 70 litros, bañarse 200 litros, eso ya es una cosa exagerada,
Cuando hablamos de bañarnos es tener una tina y llenarla de agua, creo. Lavarse los dientes, 30 litros. Lavarse los dientes con el grifo cerrado, 1.5 litros. ¿Sí? Miren pues, y ahí está pues el listado. Lavar el carro con manguera, 500 litros. El consumo más alto de toda la lista. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que van a lavar el carro, pues mi recomendación es compren una hidrolavadora. Eso es efectivo, ahorra agua y es muy eficiente lavando. O lávenlo con un baldecito y un trapo. Y ya pues el resto de descargar la cisterna, limpiar el jardín, bueno, y demás. Sigamos por acá. Bueno, entonces, estos hábitos de consumo y el aumento de la población en el último siglo han causado a la vez un aumento en el uso del agua. Ello ha provocado que las autoridades realicen campañas para el buen uso del agua. Entonces, ya se llevan a cabo campañas para reducir un poco el consumo del agua. Entonces, la gente que por favor cuando se cepille los dientes cierre la llave. En la medida de lo posible que cambie sus sanitarios viejos por sanitarios más recientes con menos consumo de agua. Que utilicen grifería más nueva que economiza agua al mezclarla con aire. ¿Sí? Muchas cosas de esas han llevado pues se ha dado la necesidad de hacerlo porque cada vez tenemos menos disponibilidad de agua. Actualmente la conciencia es una tarea de gran importancia para garantizar el futuro del agua en el planeta y como tal es objeto de constantes actividades tanto a nivel nacional como municipal. Miren, muchas veces las personas consumen exceso de agua por desconocimiento, ni siquiera es porque sepan que, bueno, sí, voy a botar agua, pero ¿qué importa? La voy a botar de todas maneras, yo la puedo pagar. No, muchas personas no tienen la percepción, no entienden lo que está sucediendo. Entonces, está en manos de, en algunos casos, los más jóvenes o los que han estudiado el tema, ayudarle a quienes no lo tienen tan claro, ¿sí? Y de esa manera poder reducir un poco el consumo. Listo, entonces aquí algunas recomendaciones para el uso del agua. Entonces, evitar tirar cualquier tipo de aceite por el lavaplatos. O sea, el aceite, una sola gota de aceite contamina más de 250 litros de agua. Entonces, tratar de, si ya tienen el aceite quemado, empáquenlo en el mismo tarro de aceite donde venía y a la basura. Es la mejor manera. Mantener toda llave de agua cerrada mientras se talla, lava o enjabona. ¿Sí? Eso es pues, sentido común. Atender fugas, no dejar gotas por ahí todo el tiempo perdiendo agua, en las llaves sobre todo. Algunas no son visibles, pero pueden saberse en el recibo por su consumo. Básicamente, a usted le llega caro el recibo y usted no consumió más. Eso es que tiene una gotera por ahí en algún lado. Reducir el uso de tinas de baño. Entonces, pues yo no creo que, por lo menos yo, eso es para los que viven por allá en estrato 6 que tienen tina y pueden usarla. Pues uno normalmente se ducha bajo el chorrito. Entonces, reducir el tiempo de ese chorrito al mínimo posible. Recolectar agua que sale de la regadera, la que usualmente se desperdicia antes de comenzar a bañarnos. Eso tiene que ver un poco con el reuso del agua. Entonces, si podemos reutilizar agua, por ejemplo la de la lavadora, la de la segunda lavada de la lavadora, esa agua todavía sirve para lavar trapeadoras, lavar pisos y demás. Almacenar agua lluvia para regar plantas, lavar terrazas y patios, esa es otra muy buena opción. Bueno, sigamos por acá. La agricultura y el agua, ojo, dice, según la FAO, la agricultura supone un 69% del agua total extraída en el mundo, porcentaje que en algunas zonas áridas puede superar
el 90%. La necesidad de los recursos hídricos para la producción de alimentos debe conciliarse con la demanda procedente de otros sectores, como el uso en las zonas urbanas y la preservación de ecosistemas. Entonces miren que volvemos al tema de cómo hay una gran demanda de agua para la producción de alimentos. Eso es, digamos que ya lo discutimos ahorita. Ahora, lo de las zonas áridas, que puede llegar al 90%. Eso es bastante importante. Dice, según los datos de la UNESCO, menos del 20% del agua de riego llega a las plantas. El resto se desperdicia y además transporta residuos como sustancias tóxicas que inevitablemente van a parar en los ríos. Entonces miren lo particular. Menos del 20% de agua de riego. Eso es un sistema extremadamente ineficiente. Lo que yo estoy haciendo es botando agua. Entonces los riegos por goteo, los riegos específicos a la planta son, digamos que la mejor opción. Ahora, esta toxicidad, ese exceso de nutrientes que se arrastran en el proceso de riego, pues también generan problemas en los cuerpos de agua. Por ejemplo, la eutrofización, que es un exceso de crecimiento de plantas en cuerpos de agua por el exceso de nutrientes asociado, y eso afecta el equilibrio del ecosistema y es un problema bastante grave que se presenta en muchas zonas por lo mismo. Entonces, por ser la agricultura un sistema de producción antiguo, se ha adaptado a los diferentes regímenes hídricos de cada región. Así, en zonas donde se dan abundantes precipitaciones suelen cultivarse cultivos de regadío, mientras que en zonas más secas son comunes cultivos de secano. Dado que las tierras de regadío son aproximadamente 3 veces más productivas que las de secano, las inversiones en el desarrollo de infraestructura de riego y gestión de recursos hídricos son importantes para un desarrollo sostenible de la agricultura. En otras palabras, siempre se va a invertir más en las tierras más productivas. Era el ejemplo que yo les colocaba ahora. Claro, el interés es producir y producir. Por un lado, volumen de alimentos y por otro lado, ganancias. ¿Y dónde produzco más? Pues en tierras que son más fértiles, asociadas a la disponibilidad de agua. Bueno, por otro lado está la industria. Entonces la industria precisa el agua para múltiples aplicaciones, como puede ser para calentar y enfriar en intercambiadores de calor, para producir vapor de agua en turbinas de vapor o como disolvente, como materia prima o para limpiar. Entonces la industria sí tiene un uso más detallado, eso hablaremos en su momento más a futuro. El agua presurizada se emplea en equipos de hidrodemolición, en máquinas de corte de chorro de agua y también se utiliza en pistolas de agua como alta presión para cortar de forma eficaz y precisa varios materiales como acero, Este es uno de los usos más comunes que tiene el agua, ¿sí? Para generar presión, para enfriar, para transportar, todo lo que tiene que ver con la parte industrial. Bueno, muchachos, aquí terminamos el tercer video y terminamos lo que tiene que ver con la primera parte del curso, que es ¿qué es el agua? Creo que pues dimos un recorrido bastante completo sobre ese qué es el agua y un recorrido un poco más no tan detallado sobre los usos del agua y dónde se ubican, ¿sí? Espero pues que con eso les haya quedado un poco más clara la idea. Entonces aquí finalizamos. Próximamente pues nos vemos en la siguiente parte del curso.